Ya, jóvenes. En este esquema, nosotros tenemos presentado una síntesis de lo que nosotros podemos ver regularmente en nuestra estructura dentaria. Saber, ¿cierto?, de las características del esmalte, de lo imposible que es separar la pulpa de la dentina, y que todo esto obviamente se encuentra articulado con lo que es la membrana, a través de la membrana periodontal, el hueso alveolar, y que a su vez tienen esta protección con esta encía libre, encía marginal, encía adherida, que de algún modo nos proporciona ese sellado de todo lo que es el medio bucal con nuestro cuerpo humano. Así es que esto es solamente una referencia para recordarles de lo que implica el trabajo de contexto en el cual se desarrolla el problema de la caries. Bien sabemos que para que ocurra el fenómeno de la caries, tienen que haber una sucesión de cambios que tienen que estar ocurriendo a nivel de los gérmenes que están presentes, estos agentes infecciosos que nosotros sabemos, saber que se encuentran diferentes poblaciones bacterianas en ella, y que a medida que esta población va engrosando, va adquiriendo un nuevo fenotipo microbiológico y empieza a adquirir también nuevas capacidades funcionales que de algún modo van a permitir que esta relación equilibrada empiece a generar daño después a la superficie del esmalte propiamente tal. Nosotros debemos tener presente de que el, la superficie del diente, la superficie del esmalte, está en permanente interacción con lo que es el medio bucal. Esta interacción es lo que a nosotros nos va a permitir reconocer que la superficie del esmalte tiene una alta actividad bioquímica, donde está permanentemente en proceso de desmineralización, por un lado, ¿cierto? Desmineralización, y la remineralización por el otro. Entonces, vamos a ver que regularmente eso es lo que está sucediendo. Bien habíamos dicho que el esmalte tiene esta vulnerabilidad cuando el pH baja por valores inferiores a 5.5, y también reconocemos de que ese límite de pH, cualquier situación que esté bajo ese pH, va a aumentar el nivel de solubilidad del esmalte y por ende va a haber una progresión a tender a disolverse más que a remineralizarse. Y ya cuando el esmalte entonces recupera su pH, el biofilm recupera su pH, nos damos cuenta de que el esmalte tiene la capacidad de remineralizar. Pero cuando nosotros hablamos ya de la lesión de caries o de la expresión de la caries en sí, está ocurriendo un desbalance en ese equilibrio. Y ese desbalance se debe principalmente a la acción del biofilm, que va a estar generando mayor cantidad de ácidos producto de la metabolización que está haciendo de los carbohidratos, de los hidratos de carbono, entiéndase azúcar, harinas. Entonces, cuando hay un aumento en la ingesta de hidratos de carbono y a su vez hay bajo eliminación del biofilm, este biofilm va a aumentar. Cada vez que aumenta estamos hablando de multiplicación celular, y si estamos hablando de multiplicación celular nos estamos refiriendo a que las células tienen la capacidad de encontrar la energía suficiente, energía que viene de los propios carbohidratos, eh, para que puedan cumplir con su ciclo de división celular. Y para que puedan trabajar con esos carbohidratos, obviamente lo van a incorporar a su estructura celular, a su estructura microbiana, van a metabolizar los hidratos de carbono y van a liberar ácidos al medio bucal. Estos ácidos que se están liberando, que lo vamos a representar de esta forma, estos ácidos que están acá liberándose, empiezan a interactuar con la superficie del esmalte, empieza a generar una condición de mayor
solubilidad de la superficie del esmalte, y entonces va a haber este predominio de lo que es la tendencia a la desmineralización respecto a lo que es su trabajo de remineralización. Entonces, esta actividad desmineralizante está dominando sobre esta superficie y por ende empieza a generarse ya la lesión de caries probablemente tal. La primera parte que nosotros vamos a describir ahora corresponde a cómo se observa la caries microscópicamente bajo un microscopio de luz polarizada. Esa es, digamos, la forma en la cual uno siempre parte señalando y describiendo las características de este elemento. Entonces, cuando nosotros hablamos de la lesión de caries, se reconocen básicamente 4 zonas. La primera de ellas corresponde a la zona superficial del avance de la caries. La segunda, vamos a escribirla al tiro para que vayamos contextualizándolo, corresponde al llamado cuerpo de la lesión. La tercera zona corresponde a la zona oscura. Y por último, existe una cuarta zona que se le llama zona translúcida. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del avance de una caries, estamos reconociendo básicamente estas 4 zonas. Recordemos que estas 4 zonas que nosotros estamos describiendo corresponden a lo que se puede observar en el microscopio de luz polarizada. Entonces, no es que uno esté viendo bajo un microscopio habitual u ordinario este tipo de lesiones, sino que es bajo ciertas condiciones particulares. Y estas zonas que nosotros estamos describiendo acá son las que regularmente uno debería tener presente al momento de describirlas. Esto caracteriza principalmente a lo que es la caries en el esmalte, ¿ya? Es importante que tengamos presente eso. Esta zona superficial, que es la pregunta que están haciendo ahí, se caracteriza principalmente por ser muy delgada. Primero, es muy delgada la zona superficial, y esta zona superficial a su vez tiene una alta resistencia al desgaste. Es decir, tiene casi las mismas características que un esmalte normal. Y esto se debe principalmente por su ubicación de superficie. Si bien estamos hablando de que hay una alta actividad en torno a lo que significa el trabajo de los ácidos que están aquí trabajando y haciendo el proceso de desmineralización, esta zona superficial rápidamente se vuelve a mineralizar. Entonces, por eso hace que esta superficie se mantenga con características muy similares al esmalte normal. Sin embargo, el ácido ya ha penetrado a los niveles más profundos y es lo que nosotros observamos después en el cuerpo de la lesión. ¿Ya? Tenemos la zona superficial, que está con esa línea en azul. Después en gris tenemos el cuerpo de la lesión. Y este cuerpo de la lesión se caracteriza por estar altamente desmineralizada, una desmineralización que se extiende entre el 25 y el 50% de la integridad normal del diente, es decir, ha perdido toda esa cantidad de minerales, y por ende hace que esta zona sea altamente porosa. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos que reconocer o tratar de dibujar condiciones de porosidad, este esmalte es altamente poroso, producto de esa misma situación de desmineralización en la cual se encuentra, ¿ya? Entonces, aquí estamos representando la porosidad presente en este esmalte, el cual se ha visto vulnerado
por todo lo que implica el trabajo del ácido y que ha contribuido a su desmineralización, ¿ya? Entonces, esto es lo que uno observa dentro de lo que corresponde a la segunda zona. La primera zona es la zona superficial y la zona gris corresponde a la zona del cuerpo de la lesión. La tercera zona corresponde a la zona translúcida, que está perdón, la zona oscura, y la zona oscura la hemos dibujado acá con esta zona negra, y esta zona negra corresponde técnicamente al avance de la lesión de caries, es decir, es el frente de avance. Es el frente a través del cual la caries sigue avanzando y sigue progresando, ¿ya? Este esmalte se encuentra menos solubilizado que el cuerpo de la lesión. El cuerpo de la lesión es lejos lo que está más afectado por el ácido, y será entonces la zona oscura la que va a corresponder a este límite o frente de avance de lo que corresponde al avance de la caries probablemente tal. Entonces tenemos una zona superficial que conserva casi las mismas propiedades físicas y químicas del esmalte normal. Bajo ello tenemos el cuerpo de la lesión, que es la zona más extensa, la zona más grande, y es donde el esmalte se ha visto mayormente afectado por el ataque ácido, generando esta zona intensa, desmineralizada, y que hace que también presente muchos poros en su superficie. Y en la tercera zona tenemos la zona oscura, la cual corresponde al frente de avance de la caries. Es una zona delgada y que se encuentra también con cierto porcentaje de desmineralización, pero no tan avanzado como si observamos en el cuerpo de la lesión. Y la cuarta zona corresponde a la zona translúcida. Y la zona translúcida es lo que hemos dibujado aquí en amarillo, pero que es una zona en la cual no hay mucha claridad, o no todos la reconocen o no todos la logran observar después en el microscopio. Así es que es una zona más bien un poquito más discutible, que podría observarse en ciertas condiciones, pero lejos lo más relevante es reconocer las tres primeras zonas que nosotros hemos dicho: la zona superficial, el cuerpo de la lesión y la zona oscura. Eso para nosotros va a ser lo relevante para poder caracterizar la histología de la caries a nivel del esmalte. Recordemos que esta lesión que nosotros estamos describiendo es lo que vamos nosotros ya a poder reconocer en el examen físico. Cuando nosotros tengamos la posibilidad de ver y examinar a nuestros pacientes, esta zona, eh, este aspecto que nosotros estamos describiendo desde la histología también va a tener su impresión en la clínica, ¿ya? Para que después vayamos haciendo el ejercicio y la extrapolación conceptual. Si nosotros nos fijamos, las características globales de lo que corresponde este proceso de avance de la caries es como si fuese un cono con un vértice hacia la pulpa, ¿cierto? Entonces, le decimos cono y no triángulo porque esto tiene un sentido tridimensional, donde la base es hacia el nivel de la superficie y el vértice estaríamos apuntando más bien hacia el interior de la pulpa. Entonces, eso es característica de lo que corresponde a la forma en la cual nosotros vamos a encontrar cómo se distribuye la caries en sí en el esmalte, ¿ya? Como teniendo claro cómo se presenta la caries en el esmalte, es relevante reconocer que el avance que nosotros estamos viendo a este nivel ya empieza a generar las reacciones a nivel del órgano dentino pulpar, ¿ya? Si bien aquí nosotros estamos considerando una caries que todavía nos permite reconocer que la superficie del esmalte está, digamos que íntegra, o sea, no está cavitado, sino que está solamente el impacto del ataque ácido, pero aún se conserva la integridad en el contorno del esmalte. El odontoblasto ya va a empezar a acusar reacciones
en torno a lo que implica el proceso del avance de la caries. Entonces, este proceso, si bien sabemos que ha llegado hasta acá, hasta la zona oscura, logra el odontoblasto percibir que hay una condición de agresión. Esta condición de agresión puede que no sea por el lado de la química de la caries, ¿cierto? Porque la química de la caries está ahí confinada ahí. Pero sí, el hecho de que pierda densidad del esmalte va a hacer de que los estímulos térmicos ya empiecen a impactar a lo que va a ser la estructura de la dentina probablemente tal. Entonces, como el odontoblasto ya está percibiendo los signos de agresión, el odontoblasto va a empezar a inducir un proceso de cierre de lo que corresponde su canalículo o conducto dentinario. Entonces, esta obliteración que está ocurriendo lo va haciendo a expensas de su proceso odontoblástico, ¿cierto? Su proceso odontoblástico se va a ir recogiendo y a medida que ocurre eso, va a ir obliterando el conducto probablemente tal. Esta reacción de obliteración es lo que se le llama la dentina esclerótica, ¿ya? Entonces, esta dentina esclerótica ya va a empezar a formarse cuando hay una caries de esmalte en desarrollo, ¿ya? Entonces, esta reacción pulpar, esta reacción del odontoblasto, estos cambios que están ocurriendo a nivel del órgano dentino pulpar, lo vamos a empezar a observar cuando el estímulo de la caries, en este caso caries que es lo que estamos viendo, sea una lesión que esté generando un daño pero de baja intensidad en cuanto a su estructura, ¿ya? Porque para que la célula logre formar esa dentina esclerótica, el odontoblasto necesita tiempo. En realidad no es una reacción rápida. El odontoblasto le va a tomar semanas, meses en poder y generar esos milímetros de dentina esclerótica. Recordemos que la dentina esclerótica es una modificación de la llamada dentina primaria. Nosotros tenemos la dentina primaria que corresponde a toda la dentina que forma el diente hasta cuando logra articularse en la oclusión con los dientes antagonistas. Entonces, todo ese proceso de formación es lo que corresponde a la dentina primaria. La dentina esclerótica, que es la que nosotros hemos señalado aquí en este ratito, corresponde a una modificación de la dentina primaria, ¿ya? Entonces, si nosotros empezamos a ver qué es lo que está ocurriendo a medida que este biofilm empieza a engrosar, empieza a metabolizar mayor volumen de hidratos de carbono, la persona no está removiendo este biofilm, genera condiciones para que esta placa bacteriana cambie su fenotipo hacia una condición más patogénica, va a inducir entonces el daño a la superficie del esmalte, va a generar diferentes signos en todo su espesor, donde reconocemos la zona superficial, el cuerpo de la lesión y la zona oscura como referentes principales del avance de la caries en esmalte. Y por otro lado, a nivel pulpar, el odontoblasto ya va a empezar a notar la agresión en la cual se está viendo afectada por la caries probablemente tal, para empezar a generar esta dentina esclerótica, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Preguntas? Creo Bien. que no. ¿Sí, escuchó? Creo que no. Ahí se cortó Se cortó. tu intervención. No, era para decirle que no. Ah, ya, bueno. Gracias, entonces. Entonces tenemos claro de que tenemos una caries del esmalte
reconocer que esta forma en la cual se describe la caries es la que se observa bajo la luz polarizada, un microscopio de luz polarizada, y que este avance de caries que nosotros tenemos ya empieza a generar reacción en la estructura de la dentina con esta modificación de la dentina primaria a través del trabajo que hace el odontoblasto. Y nuevamente, recordemos que el odontoblasto empieza entonces a recoger su proceso odontoblástico para inducir esta obliteración y este cierre con la dentina esclerótica. La consecuencia que va a lograr esta dentina esclerótica es que se va a lograr una dentina mucho más dura, más resistente, y a su vez va a hacer que el frente de ataque de la caries, que es esta parte de acá, se encuentre con una zona más mineralizada, más resistente, y de algún modo busca hacerle frente a la agresión que nosotros estamos viendo acá. Esto clínicamente, después uno lo observa porque la dentina se ha vuelto más oscura. A veces se toma un color más bien marrón, a veces un poco con un tinte medio anaranjado, pero eso es lo que nosotros estamos viendo, es técnicamente dentina esclerótica. Si uno tuviese que comparar esta dentina de acá con esta dentina de acá, el color va a ser distinto y la resistencia va a ser distinta. En cuanto al color, este va a ser una dentina más clara versus este que va a ser una dentina más oscura. ¿Por qué se observa más oscura? Justamente por esta aposición de dentina esclerótica, que es una dentina mucho más mineralizada, y eso va a hacer que confiera mayor resistencia también al momento del avance de la caries, ¿ya? Eso para explicar lo que sería la caries del esmalte y la reacción inicial de la dentina probablemente tal. Ahora bien, si nosotros, aquí sí, si nosotros volvemos a este esmalte íntegro y suponemos que la caries ha ido avanzando y ya se produjo la ruptura del esmalte, nosotros entonces vamos a ver que la lesión de caries ha generado una cavitación. Esa cavitación, a diferencia de lo que veíamos anteriormente, va a producir que el avance de la caries sea mucho más rápido, mucho más profundo, y por ende la dentina y el odontoblasto se va a ver rápidamente afectado e involucrado en torno a ella. Entonces nosotros vamos a ver que las bacterias, que antes lo teníamos nosotros en la superficie, ahora no, lo vamos a tener presente acá. Rápidamente el esmalte se va a terminar por disolver, y vamos a ver que el ataque a la dentina es inminente. Con esta condición, con este cambio de condición, nosotros vamos a encontrar que el odontoblasto va a tener diferentes formas en las cuales va a poder reaccionar. Supongamos que el odontoblasto efectivamente tuvo la posibilidad de generar una dentina esclerótica. Entonces el avance de la caries va a encontrar estas zonas de mayor resistencia, y de algún modo el diente va a tener la posibilidad de ir resistiendo. Esta resistencia va a ser relativa, ¿cierto? Va a depender de que si empiezan nuevamente a acumularse alimentos acá, o si la persona decide limpiarse regularmente esto, y todo lo que esté acumulándose rápidamente lo está sacando. Eso, digamos, va a ser algo que va a contribuir a mantener una dentina esclerótica funcionando. Por otro lado, si va al dentista
y el odontólogo elimina la lesión, vamos a suponer que le hizo una restauración ahí, entonces elimina todo el frente de avance de la lesión y por ende genera condiciones y se va a encontrar con una dentina esclerótica que la va a conservar, estamos hablando de dentista, conserva la dentina esclerótica y con ello vamos a permitir que el odontoblasto responda de buena forma, ¿ya? Entonces, eso suponiendo de que hubo acciones de intervención, ya sea porque el paciente se empezó a preocupar más, cosa difícil que ocurre, porque la dentina esclerótica fue de una resistencia suficiente en su momento, o porque llegó de manera oportuna la acción del odontólogo para poder cumplir con la función de mantención y de cuidado. Eso sería, digamos, lo que nosotros deberíamos suponer. Pero aquí van a ocurrir, puede ocurrir también la siguiente, que la caries siga avanzando. Y si la caries sigue avanzando, esto va a traer como consecuencia de que el odontoblasto va a tratar de arrancarse, va a tratar de recoger su proceso odontoblástico y es muy probable que en algunas zonas no logre recogerlo de manera oportuna, ¿ya? Entonces aquí se va a producir también el siguiente concepto. Vamos a tener el frente de avance de la caries, donde vamos a encontrar, vamos a dibujar acá el frente de avance. Vamos a encontrar también una zona que va a estar llena de bacterias. A ver, vamos a cambiar el color para que no se proyecte eso. Acá. Y cambiamos de color. Entonces, estas son básicamente las zonas que nosotros vamos a encontrar durante el avance de la caries. En la primera, en la que está en color morado, nosotros vamos a ver que ahí van a estar presentes las bacterias que van a caracterizar el proceso de avance de la caries. ¿Ya? Recordemos que estas bacterias se encuentran acá, en la superficie. En este caso, en la misma cavitación del esmalte. Esta cavitación que después llega a la dentina, y la dentina también se encuentra cavitada. El diente está cavitado. Entonces, en esta zona roja, nosotros en enrojecida vamos a encontrar bacterias que van a estar infectando a la misma dentina. Y en verde, lo que nosotros vamos a ver ahí, en realidad es el efecto de los ácidos que está produciendo el mismo frente bacteriano, ¿ya? Entonces aquí nosotros vamos a encontrar los ácidos presentes en esa solución, en ese ataque que nosotros estamos observando, ¿ya? Vamos a tratar de dibujarlo acá ahora. Ahí está, nos va a confundir mejor. Vamos a poner otro, más pequeñito. Ahí está. Entonces, en azul va a corresponder el avance de las bacterias, que tenemos acá, y en verde es el efecto de los ácidos que está trabajando sobre la dentina. Entonces, a esta zona se le llama dentina infectada. ¿Por qué? Porque es una dentina donde nosotros vamos a encontrar agentes infecciosos, vamos a encontrar bacterias ahí presentes instalándose en la misma dentina, en la misma matriz dentinaria. Y en el frente que está en verde se le llama dentina afectada. Y esta dentina afectada se le llama así porque está viéndose alterada producto del efecto de los ácidos en la matriz de colágeno que tiene la dentina probablemente tal. Recordemos que el ácido lo que hace es trabajar sobre la estructura inorgánica. Eso es básicamente lo que hace. En el esmalte tenemos una gran cantidad de material inorgánica, entonces por eso el efecto y la forma que adquiere tiene esas características. Mientras que la dentina es una estructura con colágeno que se ha mineralizado. Entonces vamos a encontrar ahí la parte mineralizada que se está viendo destruida por el ácido, pero la conservación del colágeno, pero afectado con toda esta condición de ataque que nosotros estamos observando. Entonces, tenemos una dentina infectada
y después tenemos una dentina afectada. Eso es, digamos, lo que en rigor a nosotros nos corresponde de observar y reconocer. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Bueno, si aquí ahora yo tengo que hacer una pregunta. Si yo tuviese que eliminar la caries y tuviera que planificar un tratamiento de restauración, ¿hasta dónde yo llegaría o tendría que eliminar? Yo sé, profesor, yo sé. Doctor Torres, ¿hasta dónde elimina usted? No, ya me olvidé, profesor, así que conteste su alumno nomás. Ah, muy bien, pues. ¿Hasta dónde eliminarían entonces, jóvenes? Yo eliminaría hasta la dentina infectada solamente, porque la afectada no siento que deba ser eliminada. Ya, Solamente está debilitada, se podría decir. sí, correcto, muy bien. De hecho, una de las, muy bien, gracias al aporte que hace aquí la colega, muchas de las acciones que se hacen para poder tratar esto es justamente llegar hasta la dentina infectada. Entonces, conserva la dentina afectada y lo que se suele hacer es poner un material de protección para que después contribuya a fortalecer esa zona que se debilitó. ¿Ya? Entonces, un material de protección que nosotros tenemos ahí es el cemento de vidrio ionómero. Eso realmente se sigue utilizando, es muy útil para poder ayudar en estos procesos de caries que están viendo ahí en desarrollo. Ahora bien, la tendencia actual en este momento es lo siguiente. Uno elimina la caries, que elimina todo lo blando, puede dejar incluso hasta parte de dentina infectada y después sella con cemento de vidrio ionómero. Entonces, la pregunta que se formula, bueno, ¿y qué pasa con los gérmenes que están acá? Y la pregunta que le hago yo a ustedes, ¿qué pasa con los gérmenes que quedan ahí, debajo de ese ionómero? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Se quedan sin oxígeno y sin como no pueden no pueden generar su metabolismo, entonces no pueden seguir. Correcto, correcto, justamente. Entonces, como no están intervenidos sus factores para que puedan crecer, es decir, no están recibiendo ni nutrientes, ni tampoco tienen las condiciones microambientales suficientes, piense que aquí ya se cerró ante un espacio que está abierto, entonces dejar bacterias ahí en ese punto es bastante sensato desde esta lógica que nosotros estamos describiendo. En la práctica, eh, aquí nosotros vamos a estar expuestos al dilema, porque algunos dirán, hay que eliminar todo, basta con eliminar los gérmenes, dirán algunos. Otros dicen, no, hay que eliminar las bacterias también. Y no va a faltar el que dice, sí, pero también esa dentina que está debilitada también tiene que eliminarlo. Entonces, en esta misma situación que estamos describiendo, hay tres enfoques distintos para definir cómo vamos a manejar la caries. Eliminamos solo lo blando y lo que sea superficial, conservando la dentina infectada y la afectada. Llegamos a eliminar hasta la dentina infectada o eliminamos incluso hasta la dentina afectada. Y esto es lo que marca la diferencia entre lo que es una odontología conservadora y una odontología más invasiva. Bueno, aquí Anabel pregunta, ¿qué pasa con las bacterias anaerobias? Sí, las anaerobias pueden conservarse efectivamente hasta cierto tiempo, pero en realidad siguen necesitando de los hidratos de carbono, siguen necesitando de los nutrientes para poder alimentarse. Ahí al final las bacterias igual van a morir por falta de alimentación. El oxígeno es el principal nutriente, pero también van a carecer de las otras fuentes nutricias que necesitan. Bueno, entonces, como les decía yo, acá esto es básicamente un dilema en el cual no sabemos hasta dónde llegar. En realidad nosotros sabemos,
y va a depender de la decisión que nosotros vayamos tomando y las políticas que nosotros estemos adscribiendo. En el caso, por ejemplo, del profesor que yo le citaba, el doctor Oneto, él en su manejo clínico, él hace esto. Solamente elimina el resto blando y termina sellando con cemento, vidrio y ionómero. Incluso se puede hacer hasta un composite. ¿Cuál es el concepto? Sellar. Sellar todo para que la dentina se defienda y también para que pueda dejar tiempo para que el odontoblasto termine de generar una dentina esclerótica y modifique esa dentina, que cambie, dicho de otra forma, que cambie la intensidad del estímulo de una lesión agresiva, pase a una lesión de baja intensidad. Vamos a seguir con el otro principio. Eso es lo que promueve Oneto, y esto lo hace él, y yo también lo hago, por si acaso. En mis pacientes, por ejemplo, que llegan con caries dentinaria, y uno ve esto, uno hace una limpieza parcial de la caries, uno habla de eliminación parcial de caries y pone un cemento de vidrio ionómero. Ahora bien, el ionómero lo pone hasta que restaura bien el diente, ¿ya? Pero básicamente esa es una opción. Generalmente lo que dicen los operatoristas, aquí está el debate, que dicen, no, hay que eliminar todos los detritus, hay que eliminar también la dentina infectada. Y si se elimina la dentina infectada, ahí está en condiciones de hacer una buena restauración operatoria. Eso es lo que dicen muchos operatoristas. Y es justamente en el área de los operatoristas donde está el mayor debate. Porque algunos dicen, pero tenemos que dejar, otros dicen, no, tenemos que eliminar. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos? Eliminamos. ¿Dejamos o eliminamos? Y hay otros que dicen, son más severos. No, 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 no. En realidad, eliminar solamente el resto blando es insuficiente, hay que eliminar la dentina infectada y eliminar la dentina afectada. Y con eso nosotros vamos a tener una dentina homogénea, mecánicamente hablando, vamos a tener una dentina que va a tener el mismo nivel de resistencia mecánica, ¿cierto? Para que nosotros podamos hacer nuestras restauraciones probablemente tal. Y así vamos a asegurar que la tapadura con la restauración se porte de buena forma. Eso es lo más antiguo, pero muchos todavía lo hacen. Incluso hasta lo hacemos en ocasiones. Pero, ¿qué pasa si yo estoy ahí? A propósito de la pregunta que hace la Fernández, si eliminamos parte de la dentina infectada, ¿qué pasa con el resto de esta misma dentina? ¿Qué creen ustedes que pasa con la dentina si yo estoy eliminando dentina afectada y estoy asegurando tener una dentina homogénea, sin alteraciones mecánicas? ¿Qué creen ustedes que pasaría? O si dirigimos mejor la pregunta, ¿qué pasa con el odontoblasto si yo estoy llegando hasta dentina sana? Al dañar los túbulos no puedes matar el odontoblasto en sí. Justamente. Yo al buscar llegar a dentina sana, lo que estoy haciendo es dañar mecánicamente al odontoblasto, y este odontoblasto al final se va a morir. Entonces, esa es la consecuencia de una acción más invasiva en el tratamiento odontológico, cosa que es muy distinto si nosotros llegamos hasta acá, porque vamos a apostar a que las bacterias se van a morir y vamos a generar condiciones para que el odontoblasto genere una nueva dentina, una dentina esclerótica, remineralice esa zona, aporte, ¿cierto?, con lo que nosotros habíamos dicho, esta posibilidad de endurecer y darle mayor resistencia al esmalte, a la dentina que está ahí en esa zona afectada, ¿cierto? Y el odontoblasto va a recoger su proceso odontoblástico, se va a cortar, pero va a seguir vivo. Entonces, acciones de este tipo son mucho más no solo, verdaderamente conservadoras, y también lo que se hace con esta lógica es que uno termina siendo más, uno como dentista se transforma en un ayudante del odontoblasto. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo
estoy solamente eliminando hasta acá, yo ayudo al odontoblasto para que el odontoblasto termine generando una dentina más fuerte, más saludable, que permita generar zonas de resistencia sin necesidad de tener que llegar a una restauración. Irrito menos el odontoblasto, irrito menos la pulpa y genero menores condiciones de daño probablemente tal. Aquí Anabel hace otra pregunta. Si esta lesión fuera mucho más profunda, ¿sería sensato no eliminar la dentina infectada? Bueno, ahí un poco lo que vamos a empezar a conversar ahora. Porque todo esto está en el contexto de que el daño está siendo acotado. ¿Ya? Está siendo acotado, estamos hablando de una caries cavitada, ¿cierto? Esto está cavitado ya, y estamos hablando de una reacción parcial de odontoblasto. Por otro lado, estamos considerando que el avance de la caries ha sido lento. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un avance de caries que es más rápido? Si el avance de la caries es más rápida, entonces nosotros vamos a tener que... Quedó medio feo el montaje. Si nosotros tenemos que el avance de la caries es más rápido, entonces va a ocurrir lo siguiente. Aquí está el límite de la cavidad. Vemos que la dentina está siendo rápidamente infectada y rápidamente afectada. El odontoblasto no va a tener capacidad para generar una dentina esclerótica. Va a perder su capacidad de poder generar esa acción defensiva. Entonces el odontoblasto se va a morir también. Pero esto ya no es por acción del dentista, es por acción de la propia infección que está avanzando, de la propia caries en realidad. Y esto, obviamente, si tenemos odontoblastos ahí muertos, va a empezar a generar un proceso inflamatorio. Un proceso inflamatorio donde el cuerpo tiene que reemplazar a esos odontoblastos muertos. Entonces, este odontoblasto muerto tiene que ser sustituido, y en este ejercicio de sustitución es cuando cobran sentido las células que nosotros tenemos acá. Estas células son ricas en células, que son células mesenquimáticas, van a ir a reemplazar al odontoblasto que se murió. Entonces, tenemos la muerte celular, la generación de una respuesta inflamatoria, y esta muerte y esta condición inflamatoria va a permitir que este odontoblasto sea reemplazado por las células mesenquimáticas subodontoblasticas, ¿ya? Entonces, estas células mesenquimáticas subodontoblasticas van a reemplazar a estas células. Ahora voy a borrar por si acaso para que... voy a borrar acá, ¿ya? Vamos a suponer que estas células se murieron. Cuando hablamos que se murieron es que se murieron. Entonces fueron destruidas por la necrosis. Entonces las células mesenquimáticas van a reemplazarla, pero las células mesenquimáticas van a hacer lo que pueden nomás. Van a ubicarse acá y van a empezar a formar ellas. Está el núcleo, no está quedando muy bien, el lápiz está medio descalibrado por si acaso, y empieza a generar un material dentinoide. Entonces toda esta reacción obviamente lo vamos a reemplazar, lo vamos a replicar en lo que está ocurriendo en el otro lado también, ¿cierto? Y es el intento del cuerpo
de tratar de defenderse. Pero los odontoblastos ya se murieron. Y estas células mesenquimáticas van a tener que rápidamente dividirse, rápidamente diferenciarse en formar esta célula pseudo-odontoblástica. Ahora bien, reemplazar un odontoblasto es como reemplazar a Gary Medel. Nadie juega como Gary Medel, nadie juega como Gary Medel. ¿A quién vamos a poner para reemplazarlo? A uno que pueda jugar como él, pero estamos claros que no es Gary Medel. Entonces, esta célula mesenquimática va a tratar de portarse como un odontoblasto, pero no es un odontoblasto. Va a tratar de formar dentina, pero eso que está formando no es dentina. Es más, es un material más bien de tipo osteoide, porque no tiene las características de la dentina. Se parece más bien a un material mineralizado más parecido a un tejido óseo. Y este material osteoide es lo que se le llama dentina reparativa o dentina terciaria, ¿ya? Para que lo tengamos presente, porque es un concepto que siempre se nos pide reconocer y saber. Entonces lo interesante de esto es que esta dentina reparativa o esta dentina terciaria resulta después de que el odontoblasto se murió. Resulta después de que el odontoblasto se pueda haber muerto, o ya sea por una acción odontológica, o se pueda haber muerto producto del mismo avance de la caries. Ahora bien, para que pueda generar esto, igual requiere tiempo, y puede que en algún momento esta condición que nosotros estamos viendo acá de inflamación, el cuerpo no logre controlarlo y de una inflamación local pasa a ser una inflamación generalizada, y de un problema local pasa a ser un problema de toda la pulpa, y por ende ya no sacamos nada con tratar de conservar la vitalidad del diente y hay que hacer una endodoncia. ¿Ya? Entonces, ese es un poco el cambio de lo que implica la posibilidad de generar una respuesta oportuna con los cambios locales que tienen que ocurrir para que al final pueda ocurrir la reacción defensiva necesaria. Ahora sí, dime. Perdón, es que siento que si genera un tipo de material osteoide, ¿no causaría esclerosis después de los túbulos? No, ya no podría. Ya no podría. O la esclerosis que se logra no va a ser la misma esclerosis que podría lograr el odontoblasto, ¿ya? Entonces es un diente que se está defendiendo, es una pulpa que se está defendiendo de la agresión, pero ya no va a ser lo mismo. Y piense que lo que está haciendo acá, la caries, por otro lado, va a querer seguir avanzando, ¿sí? Esa es la cuestión. Entonces, en algún momento, la caries le va a ganar a esa reacción pulpar, y va a generar un cuadro inflamatorio global de la pulpa, donde va a terminar con la muerte del diente probablemente tal. Estamos hablando de una necrosis. Entonces, como ven, la condición previa a lo que es el proceso inflamatorio total de la pulpa es la reacción local. Primero hay una reacción local, pero después esta reacción local puede generar un cuadro mayor en el diente y tiene como consecuencia entonces lo que nosotros nos va a obligar a tener que hacer el tratamiento de endodoncia o tratamiento de conducto. ¿Ya? Voy a ver el chat, las preguntas que están haciendo. ¿Sería sensato no eliminar la dentina infectada? ¿Podría causar dolor o molestia al paciente? Claro que sí. Y aquí esto es importante nuevamente recordar que la dentina es una estructura inervada. Voy a dibujar yo aquí en verde lo que correspondería a las fibras nerviosas, ¿cierto? Nosotros tenemos nuestras fibras nerviosas que están, acá. Nuestras fibras nerviosas que se rodean con el proceso odontoelástico, que se hacen, acá por ejemplo voy a tomar como referencia este odontoblasto intacto, ¿cierto? Se rodean a la fibra, al proceso odontoblástico, hacen sinapsis con el cuerpo del odontoblasto y envían la información hacia el sistema nervioso central. Recordemos que estas son fibras de tipo A delta, y que por otro lado también hay una inervación con terminaciones nerviosas que se encuentran en el centro de la pulpa, que son las fibras llamadas C, fibras C. Entonces,
Y las fibras A delta son las que van a estar percibiendo esto. Y cuando hay cambios de temperatura, principalmente, cuando hay cambios en la gradiente de concentración, por ejemplo, soluciones muy hipertónicas, o muy dulces, muy saladas, todo eso provocan estímulos dolorosos que van a activar estas vías nerviosas que van a ser sensibles van a darle sensibilidad al diente propiamente tal, ¿ya? Así es que sí, van a haber molestias. En clínica, ¿cómo se puede identificar esta dentina terciaria? Radiográficamente podría llegarse a ver. Eso después lo vamos a ver con la clase de la doctora David. ¿Tendrá un color especial? Sí, va a tener un color especial, pero generalmente más pálida. Uno lo ve cuando está trabajando haciendo las endodoncias, pero es ahí cuando la ve, no la ve antes. ¿Y qué le pasa al diente después del tratamiento endodoncia? Pues queda sin vitalidad. ¿Qué pasa si es afectada por una caries nuevamente? Bueno, si el diente está desvital, recordemos que la caries es un problema que afecta al tejido duro. Si vamos al diente de arriba y ahora lo desvitalizamos, vamos a suponer ahora el diente está desvital. Supongamos que se murió. Ahí está, todo muerto. Producto de una caries. Supongamos que la caries estaba acá. Ouch. Y que la cavitación lo dejó así. Bueno, el diente se murió. Y de hecho va a tener la posibilidad de generar problemas acá después. Y acá. ¿Ya? Y acá. Pero la caries va a seguir avanzando. Y puede seguir desarrollar nueva caries en otro lado. Y en otro lado. Porque es un problema de tejido duro. ¿Ya? La pregunta que me hizo con respecto a la pulpa, bueno, es lo que le pasó al tejido blando, pero la pulpa en sí, el tejido duro mientras esté presente, aún sigue estando afecto al problema de la caries. ¿Ya? Por eso los dientes tratados odontológicamente también van a tener caries, o pueden tener. Y es un poco para poder reconocerlo. ¿Ya? ¿Más preguntas, jóvenes? Estamos en la hora ya. Vamos a hacer ahora un pequeño recreo, sí, no podemos extendernos tanto esta vez.